Y así es como hoy lo tenemos, ahora sí, telefónicamente, a John McTiernan. Hi, John. Hola, John. Soy Rodrigo. ¿Cómo estás desde Argentina? ¿Cómo va todo? I'm fine. How are you doing? Bueno, dice que está muy bien y que cómo ando yo. Bueno, yo la verdad que todo genial. Si te parece, arrancamos de una con el reportaje. Bueno, en este último mes volví a ver toda tu carrera cinematográfica y me sorprendió por dos lados. Uno, las películas que me habían gustado de chico siguen siendo increíblemente buenas. Pero las que no me habían gustado tanto, creo que fui un pelotudo en ese entonces porque no las capté, no sé qué me pasó, pero al menos la mayoría de ellas me parece que están muy bien. ¿Cuál fue la razón para comenzar a entrar en el mundo de la dirección de cine y qué tipo de sentimientos tenías que despertar un guión dentro de tu cabeza o tu corazón como para que aceptes dirigirla? Oh, I don't know. What kind of feeling? If it's a story that I personally care about, or that I can that. No lo sé a ciencia cierta, no sé bien un sentimiento, me estás preguntando, pero tengo que descubrir que hay una historia que me liga personalmente a ese guión para poder captarlo. Hay historias que son buenas, pero que el guión no lo es porque no tiene nada visual, no hay una forma de plasmarlas visualmente de modo interesante. Yo crecí cerca del mundo de las áreas y entonces pienso que todo lo relacionado con eso y le busco una musicalidad, una cosa épica, imponente, que para mí signifique algo interesante en lo que voy a contar. Eso es todo. Vayamos a tu comienzo con Nómades. No solo es tu primera dirigida por, sino que es la única que vos firmaste el guión también. Recuerdo haberla visto a finales de los 80, quizás después del éxito de Duro de Matar. Si bien me acordaba de la pesadillesca persecución tipo gato y ratón, en ese momento no la percibí tan alucinatoria. ¿Podés contarnos algo acerca del origen de Nómades y cómo fue el proceso de transformarla en tu ópera prima? Sí. It was really our own story of going to Los Angeles from the East Coast of the United States. Yo recién había llegado a Los Ángeles. Era mi historia personal de llegar a Los Ángeles desde la costa este. Entonces me encontré en un lugar muy loco. Y entonces la historia de lo que ese encuentro había significado para mí es la película. Básicamente el guión es mi aventura de llegar a ese lugar y lo transformé en esa historia. Tu segunda película ya fue tu primer gran éxito con Depredador. Como algunas pelis de los 70, Depredador arranca de una manera de modo paulatino y pausado y se va transformando en el segundo tipo de película que es Depredador, la del extraterrestre persiguiendo tipos. ¿Fue difícil bancarse a un productor duro como era Joel Silver y hacerlo entender el ritmo que vos querías para la película, o con él todo bien y los rompebolas fueron los ejecutivos de Fox? Oh, I don't know. It was, no lo sé. Gradually he started seeing what I was doing and he gradualmente ellos empezaron a ver lo que yo había hecho y me dejaron trabajar y vieron lo que yo estaba haciendo. Joel es un buen tipo, se hace cargo de lo que le corresponde, pero no es un mal tipo para nada y le gustan las películas. Entonces disfruta hacer lo que hace y cuando vio mi trabajo no tuvo dudas en ayudarme como podía. And he likes movies, and he has very good sense. So when he saw what we were doing, he started helping us. ¿Y cómo fue la relación con Arnold Schwarzenegger para desarrollar ese tipo de película que mezclaba la acción con la ciencia ficción en ese mundo de Rambos y Chuck Norris de la segunda mitad de los 80? Oh, it was fine. Arnold and I get it. Nos llevamos bárbaro. Es más, al día de hoy seguimos siendo buenos amigos con Arnold. Pero la verdad que todo fue genial con él. A él le encantaba hacer cosas donde tuviera gran despliegue físico. La pasamos muy bien. En ese momento, tanto él como yo éramos como chicos grandes y la verdad que nos metimos en la jungla y nos pusimos a jugar. And we went to, and
we went out and played in the jungle. It was actually a lot of fun. ¿Cómo hicieron lo del depredador haciendo la termolectura de los cuerpos en ese entonces? Porque hoy sería algo muy básico para una computadora, pero en el momento no existía algo así. It was one of the first. Every CGI shot we did. Fue una de las primeras que tuvo eso, una de las primeras películas que tuvo eso. Cada toma por computadora que se ve era carísima de hacer en comparación a lo que sería hoy en día. Por eso tuvimos que llamar a los tipos que inventaron todo eso para que nos ayuden. Pero estás en lo cierto, hoy sería una pavada, pero en aquel momento fue muy complicado. Y por lo que tuve que hacer, que es mi única película con lentes Panavisión, en vez de anamórficos, que es lo que yo suelo usar, y eso fue porque la computadora era más simple de esa manera. Quizás eso es demasiado complejo como para que lo entienda tu audiencia. Perdón, disculpas, no quise complicarlos. The computers couldn't handle the additional work of making it into anamorphic. Great. That's probably way too technical for your audience, so sorry. No, está bien. Me doy cuenta que el tamaño del lente de anamórfico es más chiquito que el tamaño que el de Panavisión es más chiquito que el de anamórfico. Entonces es menos información para la computadora, es más fácil de trabajar. Yo supongo que lo entenderán si les contamos eso. Ahora, ¿qué fue lo más difícil de lograr en la película? Digo, el balance de la historia, la camaradería entre los muchachos, o manejarse con el equipo de laburo siendo tu primera película para un estudio. Digo, porque lo que sé es que no te llevaste demasiado bien con Craig Baxley, el legendario coordinador de dobles y director de segunda unidad. ¿Es cierto o es solo boludeces que se dicen en internet? Yeah, that's internet bullshit. Son boludeces de internet. Craig era un coordinador de escenas de riesgo impresionante. Quizá no era tan bueno como director de segunda unidad, pero por eso, si algo no me gustaba, iba y lo filmaba yo mismo. Pero sus escenas de riesgo eran impresionantes y la verdad que nos llevamos bien. Quiero saber más acerca de la criatura, porque sé que al principio se planteó como un monstruo de ojos grandes tipo huevo duro, pero cuando el traje llegó a la locación en Puerto Vallarta, vos le exigiste que lo regresaran e hicieran otra cosa, que también tuviste problemas con el mono que se balanceaba de árbol a árbol. ¿Es verdad todo eso? We were trying all sorts of things. Yes. Intentamos todo tipo de cosas. Como vos dijiste, esta era una prehistoria de los efectos por computadora. Y la idea era que el monstruo estuviera de rojo y la cámara solo captara lo rojo y después lo reemplazara por animación en computadora, en CGI. Pero no funcionó. Entonces se balanceaba de árbol en árbol, vestimos de rojo a un mono, pero no funcionó. Fue una pésima idea, pero al menos lo intentamos. Nos pasaron un montón de cosas locas en la selva. Y sí me acuerdo que cuando llegó la caja con el disfraz de monstruo, Joel Silver y yo nos miramos y nos dijimos, estamos en problemas. When the monster came out of the box, Joel Silver and I looked at each other and said, "We're really in trouble." Es verdad que tuviste que contratar un guardaespaldas para seguridad, pero no para protegerse de algo externo, sino del mismo actor Sonny Langham, ese que está como vestido de indio, el que hace del nativo americano, porque los quería boxear a todos. Ese actor falleció hace aproximadamente un mes, creo, si no me equivoco. Yeah, he just died. We had to have a bodyguard. Sí, así era. On him. Murió hace poquito. Tuvimos que contratar un guardaespaldas, no para cuidarnos nosotros, sino para cuidar al mundo de Sony. Esta era su primera película y se había puesto un poco loquito. Había que estarlo cuidando todo el tiempo, de que no haga locuras. Una vez se colgó de la ventana de la habitación, se tiró a correr en bolas con sus calzoncillos puestos como máscara y salió a correr por los pasillos del hotel, hasta que se llevó por delante a una pareja que se hospedaba. Estaba más loco que la mierda y habitualmente tomaba demasiado
más de lo que podía aguantar y se acostaba muy tarde. Por eso tenía que tener un guardaespaldas para asegurar que no lastime a nadie. Y si bien era de temer, lamenté mucho escuchar de su muerte, porque era un alma encantadora, tanto como era un loco de mierda, ¿no? Las dos cosas eran ciertas. Después de Depredador vino la película que destruyó todo a su paso, Duro de Matar. ¿Cómo carajo se les ocurrió pensar en Bruce Willis para esa peli? Porque en ese momento él solo era el tipo gracioso de la serie Luz de Luna y nada más. Y fue lo más loco como momento histórico, ¿no? Para ser un héroe de acción, porque en ese momento se estilaba a los tipos duros como Arnold, Stallone, Mel Gibson, Chuck Norris, y justo en el 88 vos lo elegís a Bruce Willis para Duro de Matar y al año siguiente Tim Burton hace lo propio con Michael Keaton para Batman. O sea, fue un momento que cambió la concepción del héroe de acción. Oh, I don't know. Most of the action movies where the guys are super tough. Sí, la verdad que no sé, pero en aquel momento las películas de acción solían tener protagonistas que eran super duros o fuertes. Era algo que a los actores de aquella época les gustaba aparentar ser así, o a veces realmente eran así. Y eso, la verdad, que no colaboraba con el valor de entretenimiento de la película. Por ejemplo, Arnold siempre es duro, incluso hasta cuando está jodiendo, tiene una actitud así. Pero yo insistí que para mí era mejor para la historia que el héroe tuviera falencias. No pareciera que iba a poder con todo desde el momento cero de la película, que parezca que va a estar en problemas, que se vea más pequeño y más débil que los villanos que tenga que enfrentar. Quizás Duro de Matar sea el epítome de lo que voy a decir, pero en aquel momento vos parecías fascinado por los lugares cerrados y las situaciones claustrofóbicas, porque Nómades fueron en áticos, las casas suburbanas y casas suburbanas, en Depredador la jungla, en Duro de Matar el Nakatomi Plaza y en La Casa del Octubre Rojo fue el submarino. No me las quiero dar de psicólogo, pero ¿hay algo interno que te empuje en esa dirección o solo la tensión de la tentación de filmar películas de acción en lugares pequeños y el recurso y con el mínimo recurso posible? Yo nunca lo vi como una tentación psicológica, sino el mero hecho de hacer interesante la historia. No importa la historia que se cuente, puede ser una pavada o una guerra mundial, pero uno lo focaliza sobre un tablero y entonces trata de acercar la cámara lo más posible para contar de cerca lo que sucede. Y cuanto más cerca estás, más interesante se vuelve todo. Pero la verdad que yo nunca pensé, voy a hacer este tipo de películas claustrofóbicas. Aunque muchas veces el estudio o los guionistas me ofrecían ese tipo de películas pensando que eran mis favoritas. Pero la verdad es que no era mi intención. I don't know, maybe people, sent me scripts because they thought I knew how to do that sort of movie or something. People think of all sorts of crazy reasons and send you screenplays for crazy reasons. La caída del villano Hans Gruber al vacío en Duro de Matar se filmó tirando de verdad a Alan Rickman a una colchoneta inflable azul que sirve de pantalla azul. Lo cierto es que Alan no tenía ninguna preparación para escenas de riesgo y eso, habitualmente se hace con un doble que se tira. ¿Cómo lo convenciste para que hiciera ese tipo de escena de riesgo? I did it first. Lo hice yo primero. Yeah, I did it first. Lo hice yo primero para demostrarle que no había nada peligroso en lo que tenía que hacer. Y es algo que casi siempre hice cuando pretendía que un actor hiciera una escena de riesgo. Porque en realidad no era peligroso para nada. Era una caída a una colchoneta que estaba como mucho
3 metros. Era algo que hasta un chico de 7 años podía hacer. La cuestión es que el tema es que hay que animarse, porque porque si bien no es peligroso, es aterrorizante o atemorizante, por lo menos para el actor. Entonces, el primer paso es demostrarle que no hay que temer, y que si yo lo hago es porque no tiene nada de complicado. Y si bien los actores son inseguros, cuando ven que todo el equipo de dobles está preparado y preocupados por su seguridad, ahí ya entran en confianza y quieren hacerlo porque saben que es lo mejor para la película. Va a aparecer su cara en pantalla. And Alan understood the shot completely. He understood the idea, and he thought it was really neat. And he was very happy to do it. ¿Había algún tipo de noción que estaban haciendo historia mientras rodaban Duro de Matar? Digo, porque no solo fue un éxito descomunal, sino que fue una película que casi todos terminaron tomando como de modelo. El molde para las películas de acción era o Arma Mortal o Duro de Matar. Arma Mortal es Arma Mortal con una mina, con un travesti, Arma Mortal con un alienígena y un negro, con un payaso y un jubilado. O sea, o si no, Duro de Matar es Duro de Matar en un barco, Duro de Matar en un colectivo, Duro de Matar en un parque de diversiones, Duro de Matar en una cabina de teléfono. ¿Cuándo te cayó la ficha que habías inventado un subgénero para las generaciones futuras? Oh, I don't know. That's all stuff that goes on in the press. No, la verdad que todo eso es algo que se inventa en la prensa. Nunca creímos que estuviéramos haciendo nada revolucionario. Lo que nosotros nos propusimos hacer fue una comedia shakespeariana y ponerla dentro de una película de acción. El drama que subyace no es otra cosa que Shakespeare. Y al mismo tiempo es una comedia. Buscamos que fuera graciosa. Queríamos que el público se diera cuenta que ahí no había nada significativo y que solo queríamos divertirnos y pasarla bien. Jamás pensé que hubiera algo histórico o relevante. Pero hace unos días hubo unas presentaciones, hace, qué sé yo, un mes y pico más o menos, en Buenos Aires. Se dio Duro de Matar en cine, en digital, por primera vez en 25 años. O sea, hubo una presentación de la película en digital, en pantalla grande, para las generaciones que ahora que siempre la han visto en video. Y hay que tener en cuenta que es una película que se ha repetido hasta el hartazgo en cable y hasta en tele de aire, pero sin embargo la gente la quiere seguir viendo en cine. O sea, la función estuvo llena. Tiene una conexión con esa peli, digamos, el público. ¿Qué es para vos Duro de Matar? O sea, si te digo Duro de Matar, ¿qué es lo que recordás de esa película? Oh, I don't know. What do I think about it? ¿Qué es lo que yo pienso de Duro de Matar? ¿Qué pienso yo? La verdad que ni idea tengo. Tengo muchos sentimientos encontrados con esa película, pero no los voy a expresar ahora. Disfruté mucho el proceso de hacerla y la verdad que me puso muy contento que haya sido un éxito. Pero la verdad que yo soy muy malo siendo mi propio agente de prensa. No sé qué decir de bueno. Y eso que muchas veces hubiera querido ser un mejor en eso. Durante todos los años he leído tantas boludeces y tantas mentiras con respecto a mí, que la verdad que muchas veces tuve ganas de salir a decir que eso era mentira, que era de otra manera. Pero después lo dejé pasar porque no me interesa. Yo no soy Donald Trump. Quizá me hubiese ido mejor en la vida si lo fuera, pero no lo soy. Ok, próxima pregunta, perdón, no te quise. And I obviously should have. I would probably have done a lot better with my life. Anyway, next question. Después del suceso de Duro de Matar, a vos te ofrecieron cuánto proyecto había dando vuelta, pero tu decisión te llevó a La Casa del Octubre Rojo, comenzando con el furor de Tom Clancy, que arrancó con películas, pero continuó después con videojuegos como Rainbow Six, Splinter Cell y demás. ¿Qué fue lo que te atrajo para hacer la primera película de Jack Ryan y cuál fue el aspecto más difícil de esa película? Well, I don't know. I'd read the book. I read the book before it came out, and I tried to buy the book.
Bueno, a mí me dieron la versión del libro antes que la publicaran y me encantó. Y hasta traté de comprar los derechos para cine, pero llegué un día tarde. Después, cuando llegué al proyecto, había como 11 guiones diferentes dando vueltas. Y el problema era que el libro era muy largo. Entonces, cada uno que agarraba el proyecto tomaba 2 o 3 partecitas que le gustaban del libro y con eso hacían un guión. Algunas estaban mejores, otras peores, pero cada uno armaba una selección de momentos del libro con lo que le gustaba y hacía un guión. Y te juro que no estoy volaseando. Había 11 versiones del guión. Y lo que pasaba es que cada uno agarraba la adaptación, criticaba las otras versiones diciendo, esta no es la historia de la película. Entonces, cuando me lo propusieron, decidí juntarme a comer con Tom Clancy y escucharlo a ver qué opinaba él sobre la novela. Él era una especie de guionista silencioso, en modo stealth. Había comenzado como actor y quería ser escritor, pero no le había ido bien al principio. Había trabajado en una empresa de seguros, en un laburo que odiaba, y en sus momentos libres se había dedicado a empezar a escribir. Octubre Rojo no era su primera novela, era la tercera, me parece. Pero las anteriores eran inéditas porque jamás las habían publicado. Era un tipo poco rebuscado, poco sofisticado. Era un irlandés americano. Ni siquiera tenía formación académica, es decir, había ido a la secundaria, pero no se había especializado en literatura ni nada por el estilo. O sea, entonces, lo que yo hice fue tomar el trabajo de escucharlo y hablar de su novela, y ahí descubrí que lo que él había hecho era la mejor historia de mar que le salía. Que no era una buena historia de marinos con un trasfondo de espionaje. Era El viejo y el mar, básicamente. Entonces, una vez que tuve eso en claro, fui al estudio y les dije, lo que hizo este tipo no es otra cosa que una versión moderna de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Y los estudios se me cagaron de risa y me dijeron que estaba loco. Pero yo les empecé a decir que básicamente La Isla del Tesoro era la historia de este chico que de casualidad se encontraba con ese gran secreto y que por unas vueltas de la vida quedaba junto a ese secreto que era ese tipo y seguía al tipo más salvaje, criminal y violento del mundo, que era Long John Silver en La Isla del Tesoro. Pero en el camino de esa aventura, Silver congraciaba con el chico y el chico descubría que esa persona que todos decían que era terrible era un tipo amable y de buen corazón, y al final del libro y del viaje el chico volvía a su hogar y sentía que había cambiado y que había crecido a partir de las enseñanzas. Entonces fui parte por parte con Octubre Rojo y les demostré que todo coincidía. Entonces, la clave para adaptar el guión era poner todos esos pasos en la historia, sin importar si conservábamos o no cada escena del libro. Porque de este modo, cuando la gente viera la película, iban a sentir lo que les iba a gustar, tal como le había gustado el libro. Porque en el fondo era una historia que ellos conocían y querían, ya que les recordaba a una historia que les había gustado de chicos. Y ese para mí era el punto crucial. Los del estudio me escucharon y me dijeron que estaba loco, pero que me iban a dar un voto de confianza. Y me dijeron que encare el proyecto de una. Entonces me junté con un guionista y al cabo de 6 semanas aproximadamente tuvimos una primera versión del guión. Y que fue la primera de 11 guiones que al estudio realmente le gustó. Los otros 11 guiones no le habían gustado. And that if you told that story, you put those steps in,
and you would have a story, a movie story that felt the same as the story you were that everyone you would like the movie the same way you had liked the book, because the book was also working subtly with the audience, because it was telling them a story they already knew and remembered from childhood. Do you see what I mean? Yes, I understand. The audience, without even knowing it, was tuned into the story because it was like the sea story they remembered from being a child. And those two things just, well, anyway, the studio said, we think you're crazy, but go ahead and see if you can make this work. So I sat down with a screenwriter, and I don't know, 6 weeks later or so, we had a version of the screenplay, and and the studio liked it. And it was the first one that of the 11 versions of the screenplay that they liked. Particularmente yo soy muy fanático tuyo cuando haces películas de acción. El último gran héroe tiene escenas de acción increíbles, algunos chistes muy divertidos, una historia aceptable, pero sin embargo Arnold la considera el primer fracaso estrepitoso de su carrera. Yo sé que la estuviste peleando hasta el último momento, porque hasta la última semana antes del estreno seguiste filmando esta película Mamut. Viéndola 20 y pico de años después, ¿cuáles fueron los problemas con la película y cuándo te diste cuenta que estabas en problemas? ¿Al toque, mientras rodabas, o después de un tiempo porque en la vorágine ni te cayó la ficha? Oh, that was just, you know, they say a fish stinks from the head. That was a bad studio head. Hay una expresión acá que dice, un pez se pudre por la cabeza. Significa que en una empresa o país los problemas arrancan por los problemas de sus líderes. La película fue muy estúpidamente manejada por el estudio. Insistieron ridículamente en estrenarla la semana siguiente a Jurassic Park, la cual todos en el negocio sabíamos que iba a ser un éxito descomunal. O por ejemplo, el jefe del estudio propuso poner el nombre de la película sobre el costado del transbordador espacial que iba a despegar más adelante. Se hizo tanta publicidad que fue contraproducente, porque terminó siendo arrogante y el público se rebeló contra eso. Se empecinaron en no escucharme a lo que yo les aconsejaba. ¿Te acordás lo que te conté con Octubre Rojo? Bueno, acá fue medio parecido. Me dieron el guión para leer, lo leí, y cuando fui a la reunión con el estudio me dijeron, es la película de acción más grande de todos los tiempos. Y yo les contesté, ¿ustedes leyeron el guión? Es Cenicienta. El chico sueña con un mundo de fantasía, y Arnold es el hada madrina que viene a rescatarlo. Lo lleva a ese mundo, pero tiene que volver al mundo real porque el coche se está por convertir en calabaza. Es Cenicienta. Es una película para chicos. No es la película de acción más grande de todos los tiempos. ¿Qué película vieron ustedes? Y me dijeron, ok, vos andá y hacela. Y no me dieron bola. Y yo creo que el producto final es bastante decente. Cuando la pasan en televisión seguido, la gente le gusta. Debería ser más corta, pero el principal problema fue la gran promoción. La promocionaron de modo incorrecto y eso defraudó a la gente en el momento. Y el otro problema fue que se hizo muy rápido. Solo pasaron 7 meses desde que me dieron el ok hasta el día del estreno. Mi camarógrafo y yo hicimos lo que pudimos dentro de ese correr todo el tiempo. Pero hubiéramos necesitado más tiempo. Pero los jefes de los estudios suelen ser muy obtusos, muy arrogantes, muy estúpidos. Tendrían que haber
tendrían que haber esperado al menos 3 o mejor 4 semanas después del estreno de Jurassic Park para no quemarla. Pero bueno, los jefes del estudio son como Donald Trump. Perdonen, pero lo tenía que decir porque lo tengo en mi cabeza. Estamos pasando un momento de mierda acá y lo único que pienso es en cuánto falta para sacar a este tipo de la presidencia. They cut the head and tails off the shots and just glued them together. It should have had some more time, but mostly it should have had some more time after Jurassic Park. Yes. But the studio people had just very big heads. They were very arrogant and foolish, and should have just waited 3 weeks or something, 3 or 4 weeks. They would have had a completely different experience. But they were, again, they were like Donald Trump, Anyway, I'm sorry, I have that on the brain. We are having such a terrible, terrible time here. It's the only thing anyone thinks about here is, how long will it take them to get this man out of office? Bueno, no son los únicos que piensan eso. Creo que todo el mundo está pensando exactamente lo mismo. I know. Lo sé. Pero es terrible. Sentimos que es algo que no sé quién, si los rusos o quién, nos pusieron este payaso. Porque nosotros esperábamos que hubiera una mujer que mejor o peor nos gobernara decentemente. Pero no. Arnold lo dijo muy bien. Solo esperamos que Trump se vaya para poder dormir y que toda América pueda dormir de noche otra vez. If Trump would just go away, we could go back to sleeping at night. Americans could go back to sleeping at night. John, estamos ya sobre el final del programa. No tenemos más tiempo, seguiría hablando muchísimo más, pero se nos ha acabado el tiempo del programa. Te súper agradezco muchísimo por haber aceptado la entrevista y la verdad que es un placer estar charlando con vos. 30 años han pasado, este año se cumplen 30 años de Depredador, el año que viene se cumplirán 30 años de Duro de Matar, 2 películas que marcaron al género de acción para siempre. Al día de hoy se siguen haciendo películas al estilo de Duro de Matar, con lo cual muestra que es una película que sostiene, y si la pasan en televisión, la gente la sigue viendo y no le cuestiona nada. Digamos, hay películas que han envejecido. Duro de Matar sigue joven y perfecta. Así que 1000 gracias por haber aceptado esta entrevista. Well, thank you. Bueno, fue un placer para mí. Have fun. Okay. Have fun. Está todo bien. Okay, bye-bye. Volvemos a hablar pronto. Adiós. John McTiernan, director de Depredador, Duro de Matar, La Casa de los Turros Rojos, Duro de Matar con Venganza, Rollerball, 1000 películas más, pero bueno, un talento descomunal y que ahora está sin laburo. Hace 13 años que no filma una película, un poco por el tema de que estuvo en Cannes y que Hollywood te hace el vacío y todas esas cosas, pero bueno, la cuestión es que un tipo hiper talentoso que estuvo charlando con nosotros acá en Siempre es Tarde.